Estamos en compañía de Carlos Reina, gerente de la restitución de la identidad y apoyo social del RENIEC, para hablar sobre los avances en la entrega gratuita de DNI a los adultos mayores, porque como saben, hoy lunes 26 de agosto es el Día Nacional del Adulto Mayor y para ellos es esta entrevista. ¿Qué tal? Bienvenido, don Carlos. Muchísimas gracias por compartir esta información con ustedes. No, a usted muchísimas gracias por acompañarnos, porque nos permite, claro que sí, como ha dicho, dar la información relevante a nuestros televidentes. En principio, si no lo saben aún, la entrega de DNI a los adultos mayores es gratuita. Es gratuita, de manera universal, en todos nuestros canales de atención, en agencias y también en itinerancia y hasta los mismos domicilios de las personas que lo necesitan. ¿Esta medida cómo ha ido avanzando en el tiempo? Justamente, dado el beneficio de que sea gratuito, ¿cada vez hay más adultos mayores con DNI? Sí, naturalmente que esto ha tenido años de mayor demanda, por decirlo así. Sobre todo cuando apareció el programa de pensión 65. Claro. ¿No? Y necesitaban, claro que sí, la identificación. Claro, había muchos adultos mayores, sobre todo en zonas rurales, distantes, que estaban satisfechos ya con tener la libreta electoral antigua, ¿no? Y como no hacían mayores trámites ya que requirieran el DNI, no canjeaban la libreta electoral. Pero al aparecer pensión 65, como otros programas sociales, aumentó el interés por el DNI en población rural, incluso en población indígena, ¿no es cierto? Y entonces hubo años como el 2012, por ejemplo, 2013. De picos. De picos, ¿no? Donde ha sido los años donde mayor demanda por DNI, claro, de adultos mayores, inclusive de personas que por primera vez iban a tener el DNI, tuvimos que atender, ¿no? Pero de ahí hasta ahora hemos seguido atendiendo otro tipo de trámites, no la inscripción necesariamente porque ya tenían DNI, pero sí duplicados, claro, rectificaciones de datos, etcétera, ¿no? Todo lo relacionado, pues, al mismo documento, ¿no? Ya que menciona usted pensión 65, vayamos con la importancia en sí misma de contar con un documento nacional de identidad, ¿no? Los programas sociales, por ejemplo, los que podrían acceder los adultos mayores que en la actualidad no tienen un DNI, ¿no? Pensión 65, el SIS, INAVIF y otros. ¿Cómo se relacionan ustedes también con estas instituciones? Todas nuestras campañas son articuladas con algún actor social. Puede ser de la ciudadanía y también de manera bastante intensa con otros sectores del Estado, ¿no? Todos los que tienen que ver con los llamados sectores sociales, salud, educación, Ministerio de Inclusión Social, el Ministerio de Población Vulnerables y de la Mujer, pero también con sectores de la defensa y del orden interno, ¿no? Para la atención en fronteras, por ejemplo. Claro, por supuesto, porque tienen a veces el contacto directo también. Porque tienen el contacto directo y conocen, y además nos facilitan el acceso a algunos puntos sumamente difíciles de ingresar, ¿no? Por ejemplo, las comunidades de la Cordillera del Cóndor, ¿no? O si no, las que están en la frontera con el Brasil, el Alto Purús, ¿no? Y otros. Y no importa qué tan lejos estés, qué edad tengas, tenemos todos los peruanos derecho a contar con ese documento nacional de identidad. ¿Cuáles son los trámites, los requisitos para que efectivamente el adulto mayor pueda acceder a su documento nacional de identidad? Si tiene la libreta electoral, eso ya es el documento fundamental para tener luego el acceso al DNI. Si no lo tuviera, es el acta de nacimiento misma, ¿no? Y ahí a veces tenemos que hacer alguna ayuda adicional, claro, porque el acta de nacimiento puede tener alguna falla. Muy bien. ¿No? Por ejemplo, ¿qué es lo que puede suceder con el acta de nacimiento regularmente o casos que se presenten? Puede haber alguna diferencia entre los padres que declaran su apellido con una letra y en el acta de nacimiento figura de otra, ¿no? O puede también ocurrir que la fecha de nacimiento de dos hermanos es demasiado cerca, ¿no? Claro. Por decir menos de 10 meses, ¿no? O menos de 9 meses. Entonces, eso llama la atención y entonces hay que corregir. Claro, el trámite no procede si no hay una corrección previa. Exacto, se tiene que... Todo, aunque parezca mentira, parece sencillo, pero hay una serie de cosas que nuestros aprobadores de trámites tienen que chequear. Claro, y la documentación tiene que seguir ciertas características seguramente para que se apruebe y exista el documento. ¿Existe la posibilidad de que no haya un acta de nacimiento, que alguna persona no tenga el acta de nacimiento? En ese caso, ¿cómo se procede? Para estos casos, basta con que dos personas adultas, no mayores, no necesariamente mayores que el titular, el señor que está haciendo el trámite, o la señora, ¿no? Oficien de testigos y ellos dan fe que conocen a la persona interesada en su pueblo y que es hijo de tal y tal persona, ¿no?
más alguna otra información, pero esta es la información fundamental. Y con eso se tramita el acta de nacimiento. Adicionalmente a eso, en RENIEC se chequea con las huellas digitales del señor o señora si es que no tiene un DNI ya. Y eso es sencillo de hacerlo con las máquinas que tenemos, ¿no? Y yendo con la realización en sí misma del trámite, ¿a dónde llevar los documentos? Sea la libreta electoral, el acta de nacimiento, ¿tiene que hacerlo el mismo adulto mayor? ¿Puede hacerlo una persona apoderada? Normalmente el trámite lo hace la misma persona, tiene que hacerlo la misma persona interesada, ¿no? Este es un documento en el cual, salvo excepciones, donde por ejemplo la persona puede ser declarada con incapacidad legal, ¿no? Es que necesita que eso sea declarado judicialmente y entonces el juez delega en alguien para que sea quien lo represente y haga el trámite, ¿no? Entonces, pero también puede ocurrir que la persona no puede acercarse ante nuestras agencias. En ese caso, coordina con nosotros, coordina con nuestras jefaturas, con nuestras sedes regionales, o acá en Lima con RENIEC, y vamos hasta el domicilio de la persona. Esto es bastante frecuente. Tenemos 2 oficinas que atienden este tipo de casos. Una está en la avenida San Borja, perdón, Javier Prado, frente al nuevo local del Ministerio de Salud, el nuevo hospital que tiene el niño en San Borja, o aquí en el Gironancas, en el centro de Lima. Perfecto. Y bueno, para dar ese servicio, ¿no? Claro. Extra, que es un plus, por supuesto, dependiendo del caso que seguramente va a ser evaluado por el órgano competente. Muchísimas gracias, don Carlos. ¿Algo que usted quisiera agregar? De repente los teléfonos de contacto también, que son importantes para cualquier persona que tenga alguna duda. De repente no es usted un adulto mayor, pero tiene en casa uno, o conoce a uno, algún vecino que no tiene el documento, y que es importante, por supuesto, que lo tenga ya en sus manos y que empiece con ese trámite. Una cosa que también es frecuente es que los hijos de estas personas de pronto se dan cuenta que no hay una consistencia entre lo que aparece en el DNI de la persona y lo que aparece en el acta de nacimiento. Y eso va a tener consecuencias al momento de herencia. Y entonces eso también es una atención que se puede hacer de corregir el acta de nacimiento o el DNI, cualquiera que sea el caso, para que esté en línea, para que después no tengan problemas al momento de resolver el tema de herencia, ¿no? Tenemos nosotros una dirección de correo electrónico que es consultas@reniec.gov.p, y aparte de eso tenemos el teléfono Alor RENIEC, que es el 0800 11 040, y también puede llamar a la central de RENIEC 315 4000, expresar ahí cuál es la necesidad que tienen de la atención y se le pone en contacto con el canal correspondiente. Muy bien, muchísimas gracias, don Carlos, por habernos acompañado. Recordemos que una fecha como esa, 26 de agosto, Día Nacional del Adulto Mayor, no es motivo solamente de celebración, de abrazarlos, de darles un saludo, sino también de promover sus derechos, como tiene que ser.